Dilemas cotidianos. Buscando soñadores. Yo también, además de ser fan de películas de horror, soy fan de series de cómicas. Ujú. Soy muy fan de The Office, me gusta mucho Seinfeld, me gusta reírme mucho de eso. Y yo creo que más bien eso es como una actitud que tienes frente a la vida que te puede ayudar. Tienes una situación desfavorable. ¿Qué haces? Te ríes de Tienes ella. dos opciones: aterrorizarte o reírte. Ajá, Para mí es mejor reírte. ajá. Y te puedes reír de la tragedia, pero Sí. eso es muy complicado que la gente lo asimile, porque dices, "Oh, Eres estás- un insensible. eres insensible", pero es mejor ser insensible y reírte de eso a ser hipersensible Y que te afecte y de que sobremanera. te afecte no sé tú qué pienses. ¿Tú te tomas la vida con humor o sí te cuesta? Creo que depende de las circunstancias. Creo que todo trato de llevármelo tranquilo y con humor, pero hay cosas que sí no puedo hacerlo, ¿no? Que Ujú. definitivamente sí me afectan, aunque creo que sí son más las segundas. Ujú. O sea, creo que el darte cuenta y percibir conlleva una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Y también una conciencia Ujú. de tu papel en las cosas Sí. también muy muy Ujú. responsable. Ujú. Entonces creo que tienes que asumir el compromiso de ver las cosas como son y trabajar para Ujú. ello, ¿no? O sea, no solo como o sea, porque reírte se me hace un mecanismo de defensa claro. al final. Ujú. Sí, pero para reírte, primero tienes que ser consciente de que te Ajá. estás riendo, porque Y no puede ser como algo automatizado. es que has escuchado esta frase en donde dicen que es bueno reírse de uno mismo. Ajá. Ah, ¿Qué sí. significa? Creo que tienes que partir por reírte de ti mismo Ujú. para poder reírte de lo demás, ¿no? Sí. O sea, creo que es importante que dejemos de tomarnos tan en serio. Ujú. O sea, también, Ujú. sí, y de todo lo que nos pasa, ¿no? O sea, de angustiarnos de sobremanera sobre ciertas cosas que pasan y que no tenemos control, ¿no? Porque Ujú. eso hacemos mucho los humanos, tendemos a exagerar. Aprender las Ajá, cosas y decir, aprender, no. ajá. Aprender de ser aprensivo, Ajá, ¿no? con H, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, sí, tendemos a aprender las cosas muchísimo y aferrarnos y agarrarnos, ¿no? Es esta parte de... Pues pasa mucho, ¿no? Y los ves, por ejemplo, en las relaciones. Ujú. No sueltas, No sueltas, o sea, te hace daño, te lastima, ya no estás a gusto, ya no estás cómodo, ya estás molesto Ujú. todo el tiempo y no sueltas, Ujú. eres aprensivo, no sabemos soltar las Sí, cosas. ¿no? Y esta es la cuestión de como de verte en tercera persona, ¿no? Claro, verte en Como- perspectiva. En perspectiva de decir, mira este güey ahí rogándole a una chava que ni siquiera lo pela y por cuánto Exacto. tiempo. Ajá, Y por entonces- 6 años, Ajá, ¿no? pero si estás ahí metido, ¿por qué no me pela? No. Quiero más, Pues si ¿no? yo, ve con quién se fue. El otro es un monoso que le gusta el chemo. Y yo la iba Doctor. Ajá, yo la iba a invitar a tomar un café y tengo buenos chistes y Ajá. le prometí algo chido. Entonces te estás enganchando y cuando te ves en tercera persona dices, pobre güey, ¿no? También Sí, agarra la onda, agarra amigo. la onda. Entonces es esta manera de reírte de ti, de cómo te la llevas y decir, a ver. Aunque creo que, por ejemplo, dices este humor en The Office y en Seinfeld, o sea, creo que sí es un humor muy satírico y sí es un humor a partir de situaciones cotidianas, Ujú. ¿no? Pero que en mi mente sí distan de este horror hollywoodense. Sí, Que totalmente. sí es, o sea, que sí no buscas, pero por ejemplo existe como este plano compaginado que está en Scary Movie, Ujú. que es tomar la risa a partir de una historia supuestamente terrorífica, ¿no? O sea, Ujú. ves que es trata de asustar y en vez de asustar les causa gracia. Creo que es un Ujú. poco como más o menos a lo que te refieres, Ajá, ¿no? sí. O sea, esta comicidad que existe entre los personajes de ya, güey, o sea, no das miedo, ¿no? Ujú. Eres un tipo con una máscara ridícula, con una manta negra y un hacha, ¿no? ¿Qué me puedes hacer? Ajá. Me voy a reír de ti. Y entonces, eso causa una frustración en el personaje. Ajá. ¿Por qué no les estoy dando miedo? ¿Por qué no estoy causando el efecto que quiero en estas personas, ¿no? Sí, y se sí, vuelve sí. ahí una comedia medio extraña y también novedosa, ¿no? ¿Cuándo Sí. has visto
algo así, o sea, siempre nos vamos a los polos totalmente contrarios. Ajá. Entonces, eso también me parece muy interesante. Y a partir de situaciones cotidianas. Claro. ¿No? Que ya no es el monstruo con la sierra, ¿no? Acá. O el payaso exagerando. Y por ejemplo, ¿qué piensas de esta representación del fantasma con la sábana blanca? Pues tendrá que ver con el alma, porque el alma se piensa como algo que está dentro de nosotros, como un alma así, de un espíritu, ¿no? Que vive en ti, y entonces cuando muere el cuerpo, queda el alma, ¿no? Que es el mito del Y eso es lo que se levanta. Que es el mito del cristianismo, claro. Y que a su vez retomó del egipcio y etcétera, ¿no? Pero es como la idea del alma, ¿no? De lo que pervive cuando el cuerpo muere. Y entonces se supone que te conviertes como en un fantasma que va penando, ¿no? Y eso es un poco terrorífico porque si lo piensas dices, oye, voy a vivir eternamente. Justo, ¿qué pasa después, no? Ajá. Lo que platicábamos en otro podcast que se los vamos a dejar aquí abajo en la caja de información. Aquí en las tarjetitas por aquí. Que esta idea de qué pasa cuando morimos, ¿no? O cuando morimos. O sea, ¿a dónde nos vamos? Si vamos a vagar eternamente. Porque, por ejemplo, yo pienso en que hay esta idea de que si existe el bien, existe el mal. ¿Tú piensas eso? Yo pienso eso. Ajá. Entonces, si existe Dios, claro que existe, tiene que existir su contraparte, ¿no? Debe de haber un contrapeso forzosamente. O sea, no puede solo existir uno, claro. Entonces, ¿tú crees en fantasmas o no? Yo estaría abierto a la posibilidad de que existieran energías que no conocemos. Porque pensar que ya conoces todo como ser humano, claro que no, es imposible, pero yo sí pensaría que tal vez no el cliché del fantasma con la sabanita, pero yo no sé qué pasa cuando morimos. O sea, puede haber esta parte de que ubicas que el ojo humano pues es capaz de percibir luces, o sea, luz que se transfiere a nosotros en colores, ¿no? O sea pero que realmente a lo mejor no son las cosas como están, ¿no? Entonces a lo mejor si lo que pasa es una cosa más óptica que meramente espiritista, o sea, a lo mejor es un efecto de la luz, de nuestra ¿no? visión. Exacto. O sea, entiendo esta parte de las visiones, por ejemplo, porque también dicen mucho que tendemos los humanos a antropomorfizar todo. O sea, tú estás viendo en la esquina una cobija y le ves un rostro humano. Entonces, eso siento que puede pasar mucho, ¿no? O sea, que tú ves una silueta ahí y automáticamente dices, es un fantasma. A lo mejor eso pasa mucho, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que sí dice sentir energías, ¿no? O sea, en algún momento a mí una amiga sí me contó de que ella estaba en su cama y sí sintió que algo se sentó al lado de ella. No forzosamente algo maligno, algo malvado, sino algo bueno. Me dice, yo sentí mucha paz, sentí bien, pero lo sentí. O sea, a eso, por ejemplo, pues sí no le encuentro como tanta explicación. Sí, yo no creo que haya una explicación de esas cosas. Yo creo que sí, algo pasa ahí y no sabemos qué es. O por ejemplo esta parte de sí los espíritus como tal, ¿no? O sea, hay exorcismos documentados y que gente que no tendría por qué mentirte y que ni siquiera sabía latín y que habla latín antiguo, ¿no? O estas casas embrujadas, estos registros, o sea, cosas que no, o sea, que yo no creo que sean mentira, pero que existen, ¿no? Sí, tampoco las puedes desacreditar así. Exacto, como una tontería, son fantoches, ¿no? Son charlatanerías, ¿no? O sea, gente que se dedicaba a buscar fantasmas, por ejemplo, ¿no? O sea, que los llamaban y que no, pues mi casa está embrujada. ¿Por qué se bendicen las casas? Sí, claro. Para ahuyentar a los malos espíritus. Ajá, entonces, o sea, creo que hay una parte de la que todavía, o sea, que yo no soy fiel partidaria de Carlos Trejo y de que todo esto existe, pero pues no puedes desacreditar, ¿no? Todo lo que te han contado, lo que has visto, lo que has leído, y también porque existe, ¿no? ¿Cómo crean el terror aparte
los autores, por ejemplo, o sea, a partir de qué lo crearon, ¿no? O sea, se les ocurrió en el 1800, Ujú, o sea, ¿cómo fue que llegó a su conocimiento esta idea de lo malvado, del ujú. terror? De lo evil. Ajá, Sí, sí, sí. entonces no puedes así simplemente decir no existe ya, ¿no? O sea, Ajá. hay algo.